Comenzábamos esta edición de Tele 13 con el segundo traspié que ha sufrido el gobierno en su intención de un nombre para el cargo de fiscal nacional. Veíamos cómo había sido la decisión del Senado esta tarde y analizamos sus efectos y los entretelones con Cristina González. ¿Cómo estás, Ramón? Un gusto. Claro, segundo traspié del gobierno y probablemente es un traspié peor que el anterior. Recordemos que José Morales reunió 31 de los 33 votos necesarios para ser fiscal nacional y en este caso Marta Herrera, la segunda candidata del gobierno, solo logró concitar el apoyo de 26. Pese a que el quórum había bajado. ¿Qué significa esto? Que no necesitaba 33, sino que 32 por la ausencia particular de 2 senadores. Y en ese escenario el gobierno no logró reunir los votos. ¿Y el Senado había enviado señales respecto de sus preferencias? Sí, había enviado señales porque recordemos que aquí hay una quina conformada por la Corte Suprema respecto de los candidatos que le ofrece al gobierno para que de ahí designe a un candidato para ser ratificado o no por el Ejecutivo. Y en ese sentido, bueno, en un principio José Morales se decía que tenía al parecer los votos, pero no los tenía. Y en este caso, los senadores habían transmitido a La Moneda que habían 2 candidatos particulares que sí reunían los votos. ¿Quiénes son? Ángel Valencia y Carlos Palma. A Valencia, que tiene además la nota más alta de los votos de la Corte Suprema, le pesa el haber defendido a un imputado por acoso sexual. Bajo esa lógica y teniendo ese dato dentro del comité político, una de las ministras, particularmente la ministra Orellana de la Mujer, le había dicho a La Moneda que no era tan bien visto que hubieran hecho esa designación. Si bien la ministra de Justicia dijo que no era un veto, sí dijo que eso le había pesado de una u otra manera. Se lo pregunté a la ministra porque tuve la oportunidad de entrevistarla para la tarde en la radio, la ministra de la Mujer y Equidad, y ella confirmó que había hecho aprehensiones, pero dijo veto no. Claro, ahí está la diferencia, pero de todas maneras pesaba evidentemente para Ángel Valencia ese elemento en la designación de La Moneda y por eso no ha sido la carta elegida por el presidente Gabriel Boric. Ahora, en la primera etapa además Marta Herrera tampoco había sido nominada, recordemos que estaba dentro de la quina y en esa oportunidad ya el Senado le había dicho a La Moneda que Marta Herrera no tenía los votos. ¿Por qué? Porque algunos senadores acusaban básicamente continuismo por parte de Marta Herrera respecto de la administración de Jorge Abot, que es el fiscal saliente. Ojo, que todavía no hay fiscal nacional. Llevamos más de no sé cuántas semanas ya, algunas semanas bien importantes con esta realidad. Bueno, lo cierto es que ahora la Corte Suprema tiene que designar una nueva quina y rellenar un cupo. Se cae Marta Herrera y tiene que rellenar el cupo. Y aquí está la teoría de todo esto, que el gobierno de una u otra manera se la jugó de esta forma para forzar a que esta quina tenga alguna candidata que sea un poquito más afín a sus ideas. El gobierno ha dicho que no. Pero eso sí es lo que se está comentando. De los que estaban fuera de la quina anteriormente, los que están afuera esperando, entre comillas, entrar a la quina. Son dos nombres, que es Nelly Salvo y Karina Fernández. Esas directamente dicen que podrían ser candidatas a la fiscalía, que suban a la quina y puedan ser propuestas por La Moneda. Ya, no nos alarguemos más con este asunto político y veamos, ¿les parece cómo votó? ¿Cómo fue la votación? ¿Cómo fue la votación? Porque decíamos 26 votos y aquí está graficado, bueno, el quórum que se necesitaba, los 32, a favor 26, en contra 11, abstenciones 9. A ver, si es cierto que no estuvieron todos los votos del oficialismo en esta pasada, si el gobierno logró alinear un poquito más a sus parlamentarios, finalmente las abstenciones y el rechazo de la derecha también ayudaron a que se cayera el nombre de Marta Herrera. Recordemos que con Morales estuvieron mucho más alineados la derecha y de hecho ahí lo podemos ver, el oficialismo tiene 18 escaños y votaron a favor 15. Ok, es harto, ¿no? Solo un voto en contra y otra abstención. Y una ausencia también. En la oposición tienen 25 votos y a favor solamente 6. O sea, se les desordenó mucho más la gente en la oposición. En contra votaron 10. Otros se abstuvieron también, como mayoritariamente ocurrió en la bancada de Renovación Nacional. La democracia cristiana cuadradísima con el Ejecutivo, sí. Y bueno, los demócratas, un voto a favor, que es Matías Walker, y la senadora Rincón, que no estuvo para la votación, por lo tanto se entiende que se abstuvo. De los independientes, ahí Fabiola Campillay concurrió con su voto, mientras que Karim Bianchi se mantuvo en contra. Y lo que sí, también, además de esto, es importante decir que toda esta votación se dio en un contexto, además, Karim Bianchi se abstuvo, un escenario bien complejo porque hay una paralización de fiscales. Inédita. Sí. Inédita porque en este caso lo que están acusando los fiscales es el no haber sido considerados en el reajuste del sector público. Y el gobierno dice, no están así.
Lo cierto es que el gobierno dice que los excluyó del aumento del 12%, porque los funcionarios con rentas brutas por sobre los 2,2 millones de pesos van a tener un reajuste, perdón, debajo de los 2,2 millones de pesos van a tener un reajuste del 12%. Si superan ese monto bruto, van a tener un aumento de 264.000 pesos. Fijo. Fijo. Pero eso es lo que está motivando el reclamo de los fiscales y esto gatilló hoy día una situación bien particular, que una de las formalizaciones más inéditas y más controvertidas se postergó. ¿Por qué? Por la paralización de los fiscales. Y es la que estamos viendo en pantalla, de Rojas Vade, el ex convencional, que ustedes saben también, iba a ser formalizado hoy día por estafa. Básicamente por lo que ocurrió en el periodo también de campaña del proceso constituyente, pero también en lo que tiene que ver con su declaración de intereses. ¿Se acuerdan que ahí en esa declaración él puso que debía 27 millones de pesos para pagar sus quimioterapias, claro, cosa que era absolutamente falsa? Y esa formalización por el paro de los fiscales, por el reajuste público, se posterga para febrero.